Sí, en la mayoría de las partes. Y mucha gente está esperando el día de las elecciones para que le den 500,000 pesos para votar. Óigame, a la gente hay que enseñarle lo dañino, eso es un cáncer, pero tenemos que trabajar desde las escuelas. Esto es un ejemplo que le hemos dado de lo que se puede hacer. Este ejemplo nosotros lo tenemos organizado y se lo vamos a llevar al Ministerio de Educación con una propuesta también. ¿Propuesta para qué? Para eliminar la cultura de la corrupción. Que si no eliminamos la cultura de la corrupción, no hay cambio. Se lo decimos con toda honestidad. Porque un soldado, un capitán egresado de una academia, ni un teniente, no debe permitir jamás que pasen personas por la frontera sin cumplir los requisitos de ley, de la ley de migración. No se pueden prestar al contrabando humano, porque entonces están prestando el contrabando de droga, al contrabando del trasiego, del lavado de dinero, etc. Eso hay que evitar, pero esos cadetes tienen que comenzar desde la escuela a aprender eso, porque a veces llegan a la academia y oyendo cómo se hizo millonario el oficial tal, ellos aspiran a graduarse para ser millonario como el oficial tal, no para cumplir con la ética militar que le corresponde. Vamos a seguir hablando de eso, porque no vamos a descansar hasta que no entendamos que este país y el mundo solamente cambiará cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo viernes. Soldado valiente, empezó la revolución a imponer los dones principios del reclamo. Esta tarde el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1900, del 24 de abril de 1965. Profesor, ahí estuvimos viendo ese video. ¿De qué se trata, profesor, ese video? Bueno, como bien tú conoces y conoces el pueblo dominicano, Sí. Todo esto después de darte las gracias por la invitación al programa, una vez más. Usted es miembro de este programa. Excelente, gracias. Nosotros en el 1965 participamos en la Revolución Constitucionalista, una revolución que tenía por objetivo la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, a quien le había dado un golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre. Los militares, bajo la dirección del comandante coronel Fernández Domínguez, crearon las condiciones para organizarse y llevar a cabo el derrocamiento del gobierno ilegítimo del triunvirato, que había sido el que se instaló cuando le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Eso se consiguió el 24 de abril con el levantamiento del campamento del 16 de agosto, donde estaba el asiento de la jefatura de Estado Mayor y los oficinistas de esa jefatura, dirigidos por el capitán Mario Peña Taveras, cuando el jefe de Estado Mayor, Marco Rivera Cuesta, hizo prisionero a un grupo de soldados, de oficiales, que ya se sabía que estaban luchando contra el triunvirato. El capitán Mario Peña Tavera, el sargento de la Antigua Bravo y un grupo de oficiales subalternos, clases de soldados, lo acompañaron e hicieron prisionero entonces a jefe de Estado Mayor. Se llamó a Peña Gómez a Tribuna Democrática. Este llamó al pueblo y se encendió entonces la lucha por el derrocamiento de ese triunvirato. Y el domingo 25, menos de 24 horas, ya estaba derrocado el gobierno. Pero entonces la lucha tuvo que llevarse a cabo a través de una guerra civil que fue realmente ganada por los constitucionalistas civiles y militares el 27 de abril de 1965, 3 días después.
lo que provocó que los derrotados de San Isidro llamaran a los americanos y estos invadieron el 28. Ese proceso de levantamiento, guerra civil y combate contra esa invasión fue producto, además de que era para reponer sin elecciones el profesor Juan Bosch y la Constitución del 63, tuvo como un elemento realmente de carácter explosivo la corrupción que tenía el gobierno del triunvirato. Por eso Camaño, en declaraciones que da el 24 de mayo de 1965, él dice que la corrupción se debió a la corrupción. La revolución se debió a la corrupción, dice Camaño, y está publicado en primera página del periódico La Nación de aquel tiempo. Combatimos entonces durante todos esos años, hemos estado vinculados a la lucha contra la corrupción, porque ese fue el detonante también de la revolución, el motivo fundamental, finalmente. Nosotros, con la instalación del gobierno de Luis Abinader, que tuvo como motivo de campaña fundamental la lucha contra la corrupción, nosotros llegamos prácticamente al final en ese trabajo de exposición pública, donde la gente comenzó a comprender la importancia que tenía el daño de la corrupción. Ganó, y este gobierno ha hecho un trabajo interesante como nunca, que es crear un Ministerio Público independiente y trabajar para que exista un equipo que pueda recuperar el patrimonio público que de manera errónea, de manera ilícita, se ha llevado en los bolsillos millones y millones de pesos que le corresponderían al pueblo dominicano, porque es el pueblo dominicano que paga los impuestos. Ese esfuerzo de tener un ministerio público, ese equipo de recuperación del patrimonio público, requiere entonces de un trabajo educativo de la población, para que la población satanice la corrupción y pueda respaldar a ese esfuerzo del gobierno. ¿Por qué? Porque la corrupción nada más no son el grupo de poderosos políticos de la oligarquía que concentren su esfuerzo en monopolizar los bienes del Estado a través de una serie de acciones de corrupción. Hay que ver el tinglado que hay desde arriba hasta abajo, desde el inspector o miembro de aduana, oficial de aduana, que está en contacto con una importación y que entonces eso que se va a importar para venderle al Estado también es subvaluado en la aduana, se soborna al inspector o al oficial o al supervisor o a uno de los oficinistas. Y viene una cadena de soborno de arriba hasta abajo, que cuando viene a ver esa mercancía, llega subvaluada en el pago de impuestos y sobrevaluada para la venta de la mercancía. Es decir, Sí. se vende, se compra a precio de vaca muerta y se vende a precio de vaca viva. Sí. Son precios diferentes. Entonces hay gente que se han hecho millonarios todo el tiempo, toda la vida republicana. Esto es un problema sistémico que hay que desmontar desde el sistema mismo que el Estado tiene, desde esa estructura que tiene. Profesor, pero ningún gobierno como este, como el de Luis Abinader, había hablado referente a eso, de la lucha contra la corrupción. Todos los gobiernos tenían un discurso, pero no hacían nada. Los últimos 16 años de gobierno PLDista, lo que hizo fue que se apadrinó la corrupción, profesor. Mira, te digo que es un problema sistémico, permanente, que viene desde el principio de la República, Sí. en sus diferentes fases, donde el colmo fue lo del PLD, porque antes había una oligarquía enquistada en los gobiernos que se apropiaban de esa manera de los recursos del Estado, pero ahora se vincularon sectores del partido
sectores del gobierno directamente en eso, y ha sido lo fuerte, porque eso despertó la envidia y el resquemor de los sectores tradicionales que hacían ese negocio y que fueron desplazados en cierto sentido por sectores políticos del mismo gobierno. Eso tiró la alarma. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos hablando de que aunque este gobierno haya sido el primero y el único, porque ninguno de los otros lo han hecho, a este gobierno hay que ayudarlo a pensar y a poner en práctica una campaña educativa que le permita que el pueblo dominicano satanice desde abajo, que los futuros oficiales de aduana, que los futuros inspectores de la DGI, que los empleados de esas instituciones recaudadoras no se den sobornar para que los recursos lleguen como tienen que llegar. Y quien tiene que fiscalizar eso, pueda fiscalizarlo como se debe. Por ejemplo, nosotros queremos presentar el artículo 75 de la Constitución, que se puede trabajar en las escuelas, como dijimos hace un ratito. En las escuelas están conformadas por 18 direcciones regionales en todo el país y tienen 121 distritos municipales. Si en cada distrito municipal